Hola, ¿Cómo estás? con bastante sueño, la verdad. Sueño hasta ahora, hombre, ¿por qué? Sí, que no puedo dormir tanto en la noche. Nunca tocaba la recta x igual 1. Y tampoco nunca toca la recta y igual 1. Si está hablando, creo que no se lo escucha. Creo que tiene un fallo en el micro. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí. Sí, ya. Te decía que en el primer ejemplo, en este primer ejemplo, el dominio era los reales menos el 1 y el recorrido también eran los reales menos el 1, que para sacar el recorrido de una función, lo que uno hacía era despejar la variable x, que es equivalente también a obtener la función inversa. La función, en este caso, la función inversa sería x más 1 sobre x menos 1, que son iguales en el fondo estas dos funciones, su inversa y su función original. Y que en el gráfico ocurre que la función, por ejemplo, la recta, la gráfica de la función, no toca nunca esta recta x igual 1. Por mucho que yo me acerque, por mucho que yo suba, por ejemplo, en el eje Y, no, la verdad es que nunca la va a cortar. Y lo mismo si voy hacia abajo. Y con el 1 pasa exactamente lo mismo. El otro ejemplo era este de la raíz cuadrada de un polinomio. Lo primero que uno debía hacer para obtener el dominio era ver que esta expresión fuese mayor que cero. Y esta expresión, x cuadrado más 5x más 6, x cuadrado más 5x más 6, era mayor que cero siempre y cuando estuviésemos entre el menos infinito y el menos 3 y el menos 2 y el más infinito. O sea, el recorrido de esta función, recorrido
recorrido de f es el intervalo menos infinito, coma menos 3, tomando el menos 3 unido al intervalo 2, menos 2, más infinito. Ese era el dominio, perdón, nada que ver el recorrido, el dominio. Y después cuando obteníamos el recorrido, lo que hacíamos era despejar la variable x, y aquí había una ecuación cuadrática que resolver. Resolvimos la ecuación cuadrática. Entonces vimos que esta expresión no podía ser negativa, 1 más 4i cuadrado. Por tanto, al ser 1 más 4i cuadrado siempre positiva, por propiedad de los números reales, entonces el recorrido son todos los reales. Todos los reales, no estoy seguro si todos los reales. Vamos a ver la función en sí, que sería la raíz de h. Al ser una raíz, fíjate que el recorrido son los reales positivos, considerando el cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al ser esta expresión siempre positiva, por propiedad de los reales, entonces el recorrido son todos los reales positivos. Porque esta raíz nunca va a ser negativa. Así que aquí hay que mejorar eso. ¿Ya? De hecho, aquí está explicitado aquí. Entonces, la tarea que quedaba era analizar las propiedades de la función para estos ejemplos. ¿Ya? Para estos ejemplos. Si eran inyectivas, biyectivas, si la paridad, si eran pares, impares, si eran periódicas o no, o si eran monótonas o no, o la monotonía, digamos, si tenía intervalos de crecimiento o no. Entonces, para la primera función, para esta primera función, la vamos a sacar de acá. Nos vamos a preguntar si es inyectiva. Esta función, ¿será inyectiva o no? Y ahí es donde tengo que preguntarte, José, ¿cómo ves si una función es inyectiva o no? ¿Cómo saber si una función es inyectiva o no? ¿Qué hacer para saberlo? Para saber si una función es inyectiva, o sea, si la función es 1 a 1, para saber si una función es inyectiva, 1 a 1, debemos comprobar la siguiente proposición. ¿Cuál es esa proposición? Que si x1 es igual a x, es distinto a x2, entonces entonces f de x1 es distinto de f de x2. Me basta encontrar, para negar esta proposición, para demostrar que no es inyectiva, un contraejemplo. Pero si no, tendría que demostrar. ¿Ya? Para lo primero que voy a hacer, y aquí necesito sí que me respondas. Esta es la primera función que analizamos. ¿Tú dirías que es o no es inyectiva?
dice tu intuición? ¿Es o no es inyectiva esta función? Mirando solo la gráfica. Mirándola yo diría que es inyectiva. Es inyectiva. Entonces la intuición me dice que probablemente esta función sea inyectiva. Entonces, a ver, la intuición me dice que es inyectiva. Entonces, debo demostrar que la proposición anterior es correcta. Hay una forma de hacerlo, que no es tan difícil. Para esto, usaremos el contrarrecíproco. ¿Qué significa esto? Que P implica Q es equivalente esta proposición es equivalente con la proposición no Q implica no P. Así que vamos a demostrar lo siguiente. Es decir, demostramos que, que eh, f de x1 igual a f de x2 implica que x1 es igual a x2. O sea, voy a partir de suponer que hay dos valores que tienen la misma preimagen y voy a llegar a la conclusión que en el fondo son los mismos valores. ¿Ya? Entonces, sean x1 y x2, tales que ocurre esto, que f de x1 es igual a f de x2. Oh, ¿qué hice? Eso implica que, bueno, la imagen, que x1 es igual a x2 menos, más 1 dividido x2 menos 1. Y de esta expresión, mediante propiedad de los números reales, tengo que llegar a concluir que son el mismo. ¿Ya? Aquí, evidentemente, con x1 distinto de 1 y x2 distinto de 1. Así que podemos multiplicar aquí. ¿Ya? Entonces, de esta expresión, vamos a tratar de obtener algo. Lo primero yo multiplicaría por x1 menos 1 y x2 menos 1 para obtener dos fracciones que serían x1 más 1 por x2 menos 1. Ya no tendría las fracciones, pues no, que es lo que hice. Es x1 más 1 por x2
menos 1. Y del otro lado, x2 más 1 por x1 menos 1. ¿Qué podría hacer acá? Tendría que hacer el producto, digamos, ¿cierto? Que sería x1 por x2 más x1, o sea, en realidad, menos x1 más x2 menos 1, igual, aquí, x1 por x2, ¿cierto? Menos x2 más x1 menos 1. Podemos cancelar aquello que es equivalente en ambos lados. En ambos lados. ¿Qué cosas vamos a cancelar? Bueno, los x2, x1, este producto. Vamos a cancelar. Vamos a cancelar el menos 1. Y el menos 1. Entonces tendremos así obteniendo que x2 menos x1 es igual a x1 menos x2. Si sumando x2 más x1 en ambos lados, aquí voy a tener en un lado 2x2 y en el otro 2x1. Finalmente, dividiendo por 2, se obtiene que x2 o x1 es igual a x2. Entonces, partiendo de esta expresión y mediante propiedades de los números reales, propiedades lógicas de los números reales, llegamos a la conclusión de que x1 es igual a x2. Entonces, se demuestra que, ¿qué cosa se demuestra? Primero se demuestra esto, que es lo primero que demostramos, y por contra recíproco, se demuestra lo primero. Es decir, la función es inyectiva. Eso hay que hacer para confirmar que una función es inyectiva. Supongo que x1 y x2 son tales que sus imágenes son iguales. Por tanto, las preimágenes tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? La epiyectividad, que es la sobreyectividad, que es la sobre, que es equivalente a decir que todo el recorrido está en la imagen. O más que todo el recorrido, todo el conjunto de llegada. Todo el conjunto de llegada. ¿Y aquí cómo podríamos demostrar eso? Significa que para todo x
en el recorrido, o mejor dicho, todo I, en el recorrido de F, existe un segundo, José. De vuelta, disculpa. Decía, la biyectividad significa que para todo I en el recorrido de F existe un X en el dominio de F tal que F de X es igual a I. Entonces, una forma de verlo es mirando el recorrido. ¿Por qué? Porque el recorrido de esta función es los reales menos el 1. Entonces, para todo I en el recorrido existe un X en el dominio. Con este recorrido, sí, puesto que se ha limitado o restringido solamente a aquellos que tienen imagen. ¿Ya? Así que ahí tenemos cómo ver cuando una función es inyectiva, cuando una función es biyectiva. Veamos el tema de la paridad. ¿Qué significa la paridad? Recordemos que la paridad significa que f de menos x es igual a f de x.
Y así, mirando a simple vista esto, la función es par. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, eh, por ejemplo, por ejemplo, f de 3, ¿cuánto es? Tres más uno y por 3 menos uno, o sea, 4 sobre 2, es decir, 2. ¿Sí? ¿Estoy lo correcto? Sí, Ya, es correcto, pero es que no puedo hablar porque hay ya. demasiado ruido Tranqui, tranqui. en Tranqui, no mío, te preocupes. Pero entonces respóndeme en el chat, po. la verdad. Tenemos chat escrito. Ya, decía, f de 3 es 2 y, y f de menos 3, ¿cuánto es? Porque recordemos que esto es para que la función sea par. Paridad, o sea, función es par. Función par, sí, ocurre esto. Y función impar, sí, ocurre que f de menos x es igual a menos f de x. Vamos a ver a cuál de las dos pertenece esta función. Menos 2 sobre menos 4, es decir, un medio. Entonces, en vista de esto, ¿la función es par o impar? ¿Es impar? Esta es la definición de impar. Para que sea impar tendría que ser que f de 3 es igual a menos f de menos 3. Y no lo son. Esta función no es ni par ni impar. Como no ocurre en ningún caso, esta función no tiene, no tiene paridad. No es par, pero tampoco es impar. Y puede ser. A simple vista, ¿esta función sería periódica o no? En términos gráficos, una función es periódica si la gráfica se va repitiendo. ¿Es periódica? ¿Cuál sería el periodo? ¿Cuál sería el periodo de esta función?
esta función no es periódica, no hay una porción de la gráfica que se vaya repitiendo. No es periódica. No es periódica. Y la monotonía, bueno, vemos que antes del 1 es decreciente y después del 1 es creciente. ¿Qué significa eso? ¿O cómo lo podemos demostrar? Para que la función sea decreciente, hay que demostrar que x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. Hay que demostrar eso. En este caso, restringido a valores menores que 1. Y vemos efectivamente. Sabemos que x1 es menor que x2. Entonces vamos a ver qué pasa con f de x1. No sabemos qué relación tiene con f de x2. Es decir, como habíamos visto anteriormente, si bien no lo sabemos, no sabemos qué pasa aquí, pero sí sabemos que como x1 es menor que x2, este valor, ¿qué relación va a conservar con este? Con x2 más 1. Si x1 es menor que x2, sabemos que x1 es menor que x2, entonces, por propiedad de desigualdad, x1 más 1 es menor que x2 más 1. Además, al ser x1 y x2 menores a 1, podemos concluir que x1 menos 1, ¿qué relación tendrá con x2 menos 1? Conservan también la desigualdad, pero los valores, al estar antes del 1, podemos afirmar que se podría afirmar que esta fracción, como el x2 está más cerca del 1 que el x1, este valor va a ser cada vez menor. Por tanto, esta expresión va a ser cada vez en completo más grande que la anterior. Así que podríamos decir que mantienen esa relación. Por tanto, la función es decreciente en ese intervalo. Por tanto, la función
es decreciente en el intervalo. De forma análoga, se puede demostrar que la función es creciente en el intervalo, digamos, 1 más infinito. Me faltaría mandarte guías de ejercicio respecto a esto, para que puedas trabajar. Pero ya es momento que comencemos a ver los límites, para que por lo menos entre algo sobre el límite en la primera PEP, o sea, en la segunda PEP. ¿Ya? Y para eso quiero irme aquí a GeoGebra. ¿Ya? Vamos a borrar estas funciones. Pensemos en la siguiente función. 1 sobre x. Pensemos en esta función. ¿Qué pasa si x vale 0? ¿Qué pasa si x vale 0? ¿Sería 1 si x vale 0? ¿Cuánto es 1 partido por 0? ¿Cuánto es 1 partido por 0? En este caso está indeterminado, no sabemos cuánto es 1 partido por 0. Y de hecho la gráfica lo dice, por un lado se hace como muy pequeño, o sea, muy negativo, y en el otro se hace muy grande, muy positivo. A medida que me acerco, los números se hacen cada vez más grandes, los valores. O sea, hay algo que está pasando cerca del 0. Mientras más cerca estoy del 0, mientras más estoy cerca del 0, algo pasa con la gráfica. X igual al X de A. Algo pasa con la gráfica. Y fíjate, mientras más cerca del 0, el valor del B cada vez que pasa. Ya me voy a acercar más al 0. 28,33. Es muy chiquitito todavía. 239,46. Cada vez más cerca del 0. Fíjate, cuando el X está muy cercano a 0, hay valores 7.400 y algo. O sea, interesa
en la matemática, en la geometría y en el estudio de las funciones, ver qué pasa, qué ocurre cuando estoy muy cerca de cierto valor. Sin necesariamente estar en ese valor. Por ejemplo, pensemos en la función f igual a seno de 1 dividido x, por ejemplo, esa función. ¿Qué pasa cerca del 0? Bueno, aquí en 0 dice que está indefinido, porque no puedo calcular el seno de 1 partido 0. Pero en las proximidades, veamos qué pasa si me acerco con la gráfica. Cada vez es más caótico lo que pasa aquí. A medida que me voy acercando, entonces los valores, fíjate que van oscilando aquí. No sé hacia dónde se están acercando. En cambio, cuando estoy hablando de, por ejemplo, 1 sobre 0, 1 sobre x, yo sé que tampoco se están acercando a ningún valor, pero sí que se están haciendo muy grandes. Así que en ciertas ocasiones nos va a convenir o nos va a interesar ver qué pasa cuando estoy cerca de un valor. Por ejemplo, mira, aquí cuando la función está en 1, su imagen es 1. Y uno dice, claro, la imagen es 1. Pero cerca del 1, ¿qué está pasando? De hecho, lo aproximé mal. Cerca del 1, ¿qué está pasando? Parece que por ambos lados los valores se están acercando al 1, en ambos lados. Tanto si vengo por la izquierda como si vengo por la derecha. Y mientras más cerca esté del 1 en las X, más cerca voy a estar del 1 en las Y. En cambio acá, mientras más cerca esté del 1, mientras más cerca estoy del 0, más grande es el valor. No sé si se entiende lo que quiero explicar. Sería bueno que me respondieras por ahí en el chat si lo que quiero explicar más o menos se entiende. Vamos a mirar este apunte, que es un apunte de la Universidad de Chile, para definir el límite. De todas formas, después yo te voy a enviar un apunte que está a lo mejor no tan completo, está bastante completo. Vamos a trabajar por lo menos esta semana con este apunte. Lo voy a subir al aula virtual. ¿Ya? Un apunte de la
de la Facultad de Ciencias, Física y Matemáticas. Mira, consideremos la siguiente función. 1 más x cuadrado si x es mayor que 0 y 1 menos x cuadrado si x es menor que 0. Vamos a graficar esa cuestión. 1 más x cuadrado. Pero esto hay que hacerlo con la función de GeoGebra. Función 1 más x cuadrado. 1 más x cuadrado. ¿Qué dice esto? Si x mayor que 0. Ahí está. Entre 0 y vamos a poner el 100. Y la función 1 menos x cuadrado entre el menos 100 y el 0. De hecho, aquí nos muestra la gráfica. No hay imagen en el 1, porque está definida mayor que 0 y menor que 0. ¿Ya? Podemos ver en esta figura que esta función no está definida en el x barra, digamos, igual a 0. Sin embargo, se observa que cuando se consideren valores de x no nulos, pero cercanos al 0, los valores de f de x se aproximan al real 1. O sea, mientras más cerca estoy del 0, eso es lo que está diciendo aquí. Mientras más cerquita estoy del 0 aquí, en la imagen voy a estar más cerca del 1. Por muy cerca que esté, siempre voy a estar muy cerca del 1. Cada vez que esté cerca del 0. Nos gustaría entonces decir que cuando x tiende a ser x barra igual 0, los valores de f de x tienden a ser este L. ¿Ya? Para formalizar el concepto de tender a x o de aproximarse a x, haremos uso de sucesiones convergentes a dicho real. Sin embargo, aquí tengo que detenerme. ¿Sabemos lo que es una sucesión? ¿Sabemos lo que es una sucesión? Sí. Ya. Oye, pero que escriben por el chat nomás, José, no te compliqué con la respuesta. Ya decía. Entonces voy a considerar sucesiones. Para formalizar este concepto vamos a considerar sucesiones que sean convergentes a dicho real. Sin embargo, como en general el real x barra no necesariamente pertenece al dominio de la función, es decir, no necesariamente está definido, notar que justamente en este ejemplo x barra igual a 0 no pertenece al dominio, que es los reales menos el 0. No siempre es posible encontrar aquellas sucesiones que convergen a x cuyos valores están en el dominio de la función. Para poder asegurar que estas sucesiones existen, introducimos primeramente la noción de punto adherente de un subconjunto A de los reales. Entonces, ¿qué es un punto de adherencia? Para cualquier subconjunto de números reales, un subconjunto cualquiera de x, el real x barra está en R, o sea, un real, se llama punto de adherencia en A, o bien se dice que pertenece a la adherencia de A, lo que para nosotros es x barra perteneciente a este ad de A, si existe alguna sucesión con valores en A convergente a x barra. Por ejemplo, mira, vamos a considerar A el recorrido de esta función, o sea, el dominio de esta función, que serían todos los reales menos el 0. Y yo quiero ver si el 0 en particular está en el punto de adherencia de este subconjunto. Ocurre lo siguiente, mira, si yo considero la función 0, con valor inicial 0 y digamos hasta el 100, o sea, función x igual 0,
cancelar. Vamos a poner un rayo. Una semirrecta de aquí hacia acá. Consideremos esta semirrecta, mira. Le voy a explicar en términos lo más coloquiales posible. Existen sucesiones, al menos una, cuyos valores estén todos en este intervalo, pero que tiendan a ser cero a medida que la sucesión avanza. Por ejemplo, la sucesión, mira, la misma sucesión 1 sobre n. La misma sucesión. ¿Cuáles son los valores que están aquí? Tenemos el 1, vamos a ponerlo así, bien grande, el 1, tenemos el 1 medio, después el 1 tercio, el 1 cuarto, etc. Tenemos el 1,0, el primer punto. Tenemos el 0.5, 1, 0. Tenemos el 0.33, 0. El 0.25, 0. Y esa sucesión, ¿hacia dónde converge? Es decir, ¿cerca de qué número se van a ir acumulando los valores de la sucesión? En este caso del 0. O sea, el 0 no está en el conjunto, pero sí está en la adherencia. A eso nos referimos con conjunto de adherencia, el conjunto de valores que son resultados de sucesiones que están en el conjunto necesario, en el conjunto que estamos analizando. A eso nos referimos con adherencia. ¿Ya? Por definición anterior nos dice que la condición necesaria y suficiente para encontrar sucesiones en el dominio de f que converjan a x barra es que el x barra se encuentre en la adherencia del dominio de la función considerada. Antes de formalizar la noción de límite de esta función, establezcamos algunas propiedades del concepto de adherencia en un conjunto. Por ejemplo, la adherencia de un intervalo abierto es igual a la adherencia de un intervalo cerrado o abierto y cerrado en ambos lados, que va a ser el conjunto cerrado. Por ejemplo, ahora voy a sacar todo esto. Por ejemplo, la adherencia del 2,3, independiente que el 2 y el 3 estén en el conjunto o no, son el intervalo cerrado 2,3. Es una forma muy elegante de decir que el 3 no está en el conjunto, no está en el intervalo, pero sí que está muy cerca o lo suficientemente cerca como uno quisiera de cualquier punto en el intervalo. O sea, por ejemplo, aquí tengo el 2,9 que está cerca del 3, el 2,99 que está más cerca del 3, el 2,999 que está aún más cerca del 3, el 2,99999 que está aún más cerca del 3. A eso nos referimos con punto de adherencia. ¿Ya? Nos vamos a tomar un breve descanso, yo diría que unos 10 o 15 minutos máximo, para que continuemos a las 16:10. ¿De acuerdo? Yo voy a dejar la grabación detenida. Continuamos entonces, porque las propiedades de la adherencia en realidad funcionan, se pueden demostrar a partir de la definición, pero son bastante intuitivas. Una propiedad bien importante es que la adherencia de los racionales y de los irracionales es los números reales. O sea,
cualquier número real se puede aproximar mediante una sucesión tanto de números racionales como de números irracionales. Y siempre un conjunto es subconjunto o el mismo que su adherencia. La adherencia de dos conjuntos es igual a la unión de las dos adherencias. En cambio, la adherencia de la intersección es menor o igual que la adherencia de las intersecciones. A partir de este concepto de adherencia de conjuntos, de elementos que están en el conjunto de adherencia, ¿por qué se menciona este concepto de adherencia? Porque no necesariamente una función está definida en un lugar donde sí tiene límite. O sea, no necesariamente un valor, para que calculemos su límite, tiene que estar en el dominio de la función. Basta con que esté en la adherencia. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos, mira, en esta función. Pensemos en la función raíz cuadrada de x cuadrado más 1 o x cuadrado menos 1. Por ejemplo, esa función. El dominio de esa función son entre el menos infinito y el menos 1 y después desde el 1 hasta el más infinito. Es decir, el 1 está en la adherencia y el menos 1 también. Y el menos 1 también. Pero el 0 no está en la adherencia. Entonces no tiene sentido calcular el límite cuando x tiende a 0. No tiene ningún sentido. Porque la función, porque no está, no, el 0 no está en la adherencia del conjunto. En realidad cualquier número que esté por aquí no va a estar en la adherencia de este conjunto. ¿Ya? Entonces, esta definición dice, sea f de f una función que va desde un subconjunto de los reales hacia los reales, y sea x barra un elemento en la adherencia, diremos que f tiende a L en los reales, cuando x tiende a x barra, lo cual se denota como f de x flechita L, eso significa f de x tiende a L, cuando x tiende a x barra, o bien que L es el límite de f de x cuando x tiende a x barra, lo que se denota de esta forma, que es la notación que vamos a utilizar para el límite. Límite cuando x tiende a x barra de f de x igual L. Si para toda sucesión xn con valores en a y convergente a x barra se cumple que la sucesión de las imágenes también converge a L. Mira qué interesante esto. Vamos a pensar en una función particular. A ver, vamos a cambiar la función. Vamos a poner simplemente x cuadrado menos 1. Por ejemplo, esa función. A ver. X cuadrado menos 1. Y vamos a sumar más 2x para que se nos vaya más al ladito. Ahí. Esta función. X cuadrado menos 2x más 1. Y vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 1? ¿Ya? Vamos a ver qué pasa con eso. Cuando x tiende a 1. Aquí, cerca del 1. Fijémonos que las imágenes están tendiendo al menos 2. O sea que f de x tiende a menos 2. ¿Qué significa? Que si hacemos cualquier sucesión que converja a 1, las imágenes de esa sucesión van a converger a menos 2. ¿Ya? Voy a abrir aquí un nuevo archivo. En términos de la definición de límites a partir de sucesiones,
tenemos el siguiente ejemplo. Que el límite, cuando x tiende a 1 de f de x es igual a menos 2, ¿cierto? Significa que si tenemos una sucesión que converge a 1, entonces las imágenes de esta sucesión mediante la función convergerán a menos 2. Es decir, si S sub n converge a 1, entonces las imágenes de estos S sub n convergen a menos 2. Un minutito, por favor. Están llamando a mi puerta. Voy a atender eso. Vengo inmediatamente.
De vuelta, disculpen. Disculpa. Decía, estoy aquí con lo de las sucesiones. Entonces, si tengo una sucesión que converge a 1, entonces las imágenes de esa sucesión convergen a -2. Eso es lo que significa el tema del límite. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, por ejemplo, que la sucesión, vamos a buscar una sucesión que converja a 1. Por ejemplo, mira aquí una sucesión súper sencilla. La sucesión S sub n igual a 1 más 1 sobre n converge a 1. Es tal que converge a 1. O sea, voy a escribirlo así. 1 más 1 sobre n converge a 1. Para demostrar que el límite cuando x tiende a 1 de esta función que es x cuadrado más 2x menos 1, esa es, ¿cierto? Menos 2x, ahí está, menos 2x, menos 2x, menos 1 es igual a menos 2, habría que mostrar que f de S sub n converge a menos 2. Entonces veamos que este f de S sub n en el fondo es S sub n al cuadrado menos 2 multiplicado por S sub n menos 1. Calculemos eso. Esto es igual, y aquí sería 1 más 1 sobre n al cuadrado, que ese sería S sub n al cuadrado, menos 2 por 1 más 1 sobre n al cuadrado, no hay que ver el cuadrado, 1 más 1 sobre n menos 1. Habría que demostrar que eso converge. Entonces, si en el infinito sabemos que tendríamos lo siguiente. Bueno, primero habría que desarrollar aquí algo bastante sencillo, que es el cuadrado de binomio, que sería 1 menos 2 sobre n, más 2 sobre n, perdón, más 2 sobre n, más 1 sobre n al cuadrado. Ese sería el cuadrado de binomio, menos 2 sobre n, menos 1. Y eso sería, el 1 y el menos 1 se van, el 2 sobre n, aquí tendríamos 2 sobre n, el 2 sobre n sobre el 2 sobre n se irían, aquí me falta el 2 menos, ahí sí, menos 2 menos, ahí está, perfecto. Nos quedaría menos 2 solamente más 1 sobre n al cuadrado en la sucesión. O sea, f de s sub n es menos 2 más 1 sobre n al cuadrado. Y sabemos que en el infinito 1 sobre n al cuadrado tiende a 0. Se hace 0. Así que menos 2, que en el fondo es f de s sub n, que es menos 2 más 1 sobre n al cuadrado, estaría tendiendo a menos 2. Entonces mostramos que una sucesión que tiende a 1, sus imágenes tienden a menos 2. Así que entonces el límite cuando x tiende a 1
de f de x es igual a menos 2. Gráficamente, ¿qué significa? Que mientras más cerquita estoy del a aquí, más cerquita voy a estar del menos 2 acá. Eso significa esta definición. ¿Ya? Algunas observaciones. Si x no pertenece a la adherencia, entonces no existen sucesiones en x sub n que convergen a x con valores en a. Así que no se puede estudiar el límite cuando x tiende a x barra. En consecuencia, en ese caso se diría que tal límite no existe. Por ejemplo, el límite de la raíz de x cuando x tiende a menos 1. El dominio de esa función es los x mayores iguales que 0. Y esa sería también su adherencia, los x mayores iguales que 0. Entonces x igual a menos 1 no tiene ningún sentido. Si x barra pertenece a la adherencia, entonces el concepto de límite de f de x cuando x tiende a x barra está bien definido. Sin embargo, el límite puede o no puede existir. Por ejemplo, este límite es igual a 2. Este límite no existe ya que no está en la adherencia, pero cuando x tiende a 0, 1 sobre x no existe ya que, por ejemplo, si x sub n es 1 sobre n, que tiende a 0, pero 1 sobre x sub n tiende a n, no converge. Mira qué interesante este ejemplo. Es para demostrar mediante esta misma, usando esta misma definición, se puede probar que el límite, cuando x tiende a 0, de 1 sobre x, no existe. Pues, mira, 1 sobre n, que es una sucesión, tiende a 0. Pero f de 1 sobre n, que es igual a 1 sobre n, es igual a n. Y no converge. Por tanto, el límite no existiría. No existiría este límite. No converge, no existiría ese límite. Vamos a quedar hasta aquí hoy día. Vamos a quedar hasta aquí a ver si la unicidad del límite, algunos teoremas derivados de la teorema del Sándwich nos vendría, teorema de la composición de funciones, etcétera. Si vamos a quedar hasta aquí hoy día, hasta la unicidad del límite. ¿Ya? Clase del 1 del 12. Del 01 del 12. Del 2020. ¿Ya? Entonces, quedamos con esa definición de límite a partir de las sucesiones. Y nosotros mañana a las 5 nos estaríamos viendo, José, de 5 a 6. Sería todo por hoy. Voy a dejar la grabación hasta aquí.